Si a cualquiera de los que nos escuchan hoy le dijeran que para entender cómo estructurar un documental moderno, de estos que ganan premios y te dejan pensando semanas, el mejor manual no está en una oficina de Hollywood, Ya, sino que está en unos textos históricos de Oriente Medio escritos hace 2000 años, pues lo normal sería pensar que le están tomando el pelo. totalmente. Sería una reacción muy, muy natural. Porque a simple vista, o sea, parece que mezclar las reglas de la cinematografía contemporánea con la historia antigua es como juntar agua y aceite. Exacto, pero bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Vale, vamos a desglosar esto, porque hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes que, fíjate, prometen hacer exactamente eso. Sí, sí. Por un lado, tenemos guías universitarias sobre escritura de guiones y dirección de documentales. Por otro, análisis históricos y teológicos sobre la figura de Jesús de Nazaret. Mm, Y para rematar el cóctel, registros arqueológicos sobre el prefecto romano Poncio Pilato. casi nada. Es un jaleo importante. Un jaleo fascinante, la verdad. Nuestra misión en el análisis de hoy es descubrir cómo la estructura de una buena narrativa, ya sea en una pantalla de cine o yo qué sé, en las calles polvorientas del siglo I, está diseñada con un único gran propósito. Que es subvertir el guión establecido. Eso es, subvertir el guión de la sociedad y obligarnos a ejercer una auténtica reflexión crítica. Y, a ver, el concepto de guión establecido es absolutamente clave aquí. Porque todos nacemos dentro de una estructura social que nos dicta un poco qué debemos desear, a quién debemos temer y cómo medir nuestro éxito. Claro, el manual de instrucciones de la vida. Exacto. El manual que nadie te pregunta si quieres seguir. Lo que hacen las grandes historias y también los grandes personajes históricos es presentar un desafío directo a esa comodidad cognitiva. Pero a ver, antes de irnos al siglo I y meternos en terreno histórico, si miramos las fuentes de la Universidad de Utah Tech sobre narrativa, ¿qué es lo que hace mecánicamente que una historia nos provoque esa reflexión profunda y no sea un simple pasatiempo? Porque, o sea, yo veo películas de acción, hay explosiones, me entretienen un rato, pero a las 2 horas ya ni me acuerdo de cómo se llamaba el protagonista. Claro, es que la diferencia radica en cómo el guionista o el director maneja la estructura clásica de 3 actos. Y, sobre todo, cómo trata al espectador. Vale. El primer acto, como sabemos, siempre es el planteamiento. Es ese gancho que responde al quién y al qué, y establece la premisa dramática. Si no logras captar la atención de la gente en esos primeros 10 minutos, los has perdido. Sí, la gente desconecta y a otra cosa. Totalmente. Luego pasamos al segundo acto, que es la confrontación, donde el protagonista se enfrenta a obstáculos insuperables. Y finalmente el tercer acto, que es la resolución. A ver, hasta ahí eso parece la fórmula de cualquier película comercial. Planteamiento, nudo y desenlace. Lo vemos todos los días. Lo es, lo es. Pero las fuentes sobre cine documental que estamos manejando para este análisis introducen una regla de oro que, fíjate, lo cambia todo. ¿Cuál es? Jamás, pero jamás, trates a la audiencia como si fuera tonta. Ostras. Tal cual. Un buen documental no tiene como objetivo entregarte la información ya masticada para que te vayas a dormir tranquilo. Su diseño debe ser un reto. Tiene que cuestionar las creencias previas de quienes lo ven. O sea, generar un poco de incomodidad intelectual, ¿no? Eso es. Evitar que sean espectadores pasivos. Pero me surge una duda con eso de no dar la información masticada. Porque, ¿cómo se logra eso en la práctica sin que la gente se frustre y cambie de canal? Pues principalmente a través de 2 herramientas. La primera es la famosísima regla de mostrar, no contar. El clásico show, don't tell. Exacto. Aplicada a los diálogos y a la acción. O sea, si un personaje está triste, no pones una voz en off diciendo que estaba muy triste. Claro, sería súper cutre. Sería terrible. Lo que haces es mostrar al personaje, yo qué sé, mirando por la ventana, con la misma ropa desde hace 3 días, en silencio. La acción obliga a quien mira a deducir la emoción. Entiendo. ¿Y la segunda herramienta? La segunda es el final abierto. A diferencia de un final cerrado, donde el malo va a la cárcel y el bueno se casa y todos felices, el final abierto deja preguntas críticas sin resolver de forma totalmente intencionada. Fíjate, eso me recuerda muchísimo a la dinámica de un juicio penal. A ver, explícate. Sí, o sea, si lo pensamos, el director de un buen documental no debería actuar como un juez que
que se sienta y lea un veredicto final indiscutible. Más bien debería ser como un fiscal o un abogado defensor. Qué buena analogía. Claro, presenta las pruebas, muestra los testimonios, organiza las piezas del rompecabezas, pero deja que el jurado, que en este caso es la audiencia, delibere y llegue a la conclusión por sí mismo. Totalmente. A mí me parece que esa deducción propia es la verdadera semilla de la reflexión. Porque si alguien te dice exactamente lo que tienes que pensar, probablemente lo olvides mañana. Pero si te hacen llegar a la conclusión por tu cuenta, esa idea se queda a vivir en tu cabeza. Claro. Lo fascinante aquí es que, bajo esa premisa, el propósito de un documental rara vez es simplemente documentar la realidad. No es un registro notarial. Ya. La información, la selección de planos, los testimonios, los silencios, todo está estrictamente organizado para probar una premisa central. O sea, inspirar un cambio. Exacto. ¿Un cambio social o un cambio interno en la persona que lo está viendo? Entonces, si el objetivo supremo de un buen guión es desafiar a la audiencia y provocar esa chispa de transformación, las fuentes históricas que tenemos en la mesa nos ofrecen el caso de estudio definitivo. Sin duda. Porque si viajamos al siglo I para analizar el impacto histórico de Jesús de Nazaret, al leer estos análisis teológicos e históricos, me llama muchísimo la atención cómo utilizó precisamente estas técnicas narrativas modernas para subvertir por completo el guión religioso y social de su época. Y lo hizo con una maestría táctica que es, sinceramente, asombrosa. Las fuentes coinciden en que él no actuaba como los filósofos griegos de la época. Que daba unas chapas teóricas impresionantes. Exacto. No daba lecciones abstractas interminables. Él era un experto absoluto en esa regla que acabamos de mencionar de mostrar, no contar. Espera, pero ¿cómo aplicas el mostrar no contar si básicamente te dedicas a hablar frente a multitudes? Porque no tenía una cámara para hacer un primer plano de nada. Bueno, lo hacía utilizando imágenes mentales profundamente concretas basadas en la naturaleza y en la vida diaria de la gente que le escuchaba. Ah, claro, las parábolas. Exacto. En lugar de disertar sobre, no sé, la naturaleza expansiva de lo divino, con términos complejos, hablaba de una semilla de mostaza diminuta que se convierte en un árbol gigante. Ya. En lugar de explicar la influencia moral de forma abstracta, hablaba de un poco de levadura que fermenta toda la masa. Hablaba de pescadores clasificando sus redes, del trabajo durísimo de los viñadores, cosas que todos entendían. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, usaba esas parábolas cotidianas como si fueran el gancho del primer acto de un guión. Tal cual. Capturaba la atención de campesinos, de pescadores, hablándoles de su propio día a día. Y cuando ya los tenía escuchando atentamente, ¡boom!, introducía un giro argumental masivo que les obligaba a replantearse el sentido absoluto de la vida. Un giro que además chocaba de frente con las tradiciones de los fariseos, que, recordemos, eran los guardianes del guión oficial en Judea en aquel momento. Los que marcaban las normas. Eso es. En aquella sociedad el guión dominante dictaba que si eras rico, sano y tenías éxito, era porque Dios te estaba premiando por tu rectitud. O sea, la riqueza como bendición divina. Exactamente. Y por el contrario, si eras pobre o estabas enfermo o eras un marginado, la sociedad asumía que era un castigo divino por tus pecados. Básicamente, un sistema perfecto para mantener a los que están arriba cómodos en el poder y a los que están abajo sintiéndose culpables de su propia miseria. Un sistema de control social impecable. Y de repente llega esta figura y le da la vuelta a la tortilla por completo. Subvierte la narrativa. Totalmente. Declara, contra toda la lógica de su tiempo, que el reino de Dios pertenece precisamente a los pobres, a los marginados. Desestabiliza el fundamento mismo del status quo. Madre mía, me cuesta imaginar el nivel de shock social que eso debió generar. Pero, además, las fuentes mencionan que cambió el enfoque de la ley, pasando de algo cuantitativo a algo cualitativo. ¿A qué se refieren con eso exactamente? A ver, en ese momento la moralidad era fuertemente cuantitativa. Se basaba en acumular méritos cumpliendo reglas increíbles y súper estrictas. Como una lista de la compra de buenas acciones. Exacto.
Por ejemplo, con el descanso sabático. Había límites súper estrictos sobre cuántos pasos exactos podías dar ese día o qué tipo de cargas podías levantar. Madre mía. Era un sistema cerrado, contable. Al afirmar aquello de que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, destruye ese legalismo. Pone al ser humano en el centro. Claro, prioriza la urgencia de la necesidad humana, el amor y la compasión por encima del simple cumplimiento frío de una institución. Y veo en los documentos que esto culmina con cómo reescribió la famosísima regla de oro. Pero a ver, corrígeme si me equivoco, porque la regla de oro ya existía antes, ¿no? Sí, sí, existía. Pensaba que sabios como Gilel y ya decían aquello de no hagas a otros lo que no quieres para ti. Entonces, ¿qué tiene de revolucionario formularla en positivo diciendo haz a otros lo que quieras que te hagan? O sea, ¿no es en el fondo lo mismo? No, y la diferencia psicológica es abismal. Fíjate, la formulación negativa, la de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, es una moralidad de contención. Es simplemente evitar el mal. Vale. Para cumplirla, literalmente puedes quedarte sentado en el sofá de tu casa sin hacer absolutamente nada, ignorando todo el sufrimiento que hay en tu calle, y seguirías siendo considerado una persona justa porque técnicamente no le has hecho daño directo a nadie. Ostras, claro. Evitar el mal no requiere ningún esfuerzo real. Te lavas las manos y ya está. Exactamente. Pero la formulación positiva es una exigencia activa. Exige que te levantes, que mires a tu alrededor, identifiques qué necesita la otra persona y tomes una acción creativa para ayudarla. Pasa de pedir pasividad a exigir responsabilidad. Qué fuerte. Si conectamos esto con el panorama general, la genialidad de esta figura no residía en decir cosas raras por llamar la atención, sino en llevar a las personas de vuelta a su origen. Cuestionó esa idea de que la humanidad tiene que ganarse el favor de un Dios que actúa como un legislador o un contable. Ya. Y en su lugar, presenta a un padre que ofrece un regalo gratuito. Esto, curiosamente, rompía un esquema de productividad y mérito que, que sigue dominando nuestra sociedad hoy en día. Es que es innegable. Hoy seguimos midiendo el valor de las personas por lo que producen, por los títulos que tienen o por su cuenta bancaria. Sí, sí. Que alguien venga y te diga que tu valor como ser humano no se gana, sino que es gratuito e inherente, suena tan radical hoy como en el siglo I. Pero bueno, volviendo a nuestra estructura narrativa. Venga. Todo esto que hemos hablado sería el planteamiento. Es un primer acto fascinante, pero no hay historia sin conflicto. Todo buen segundo acto necesita obstáculos formidables y, sobre todo, antagonistas. ¿Quién asume ese papel aquí? Pues, a ver, el mensaje colisionó frontalmente con los dos grandes poderes fácticos de su tiempo. Vale. Por un lado, los revolucionarios armados, y por otro, el opresivo Imperio Romano. Empecemos por los primeros, el movimiento de los celotes. Ah, los he visto mencionados en los textos históricos. ¿Qué eran? ¿Una especie de resistencia violenta? Sí, eran revolucionarios judíos que buscaban derrocar el poder de Roma mediante la lucha armada, la violencia, la insurgencia. Y aquí las fuentes históricas son muy claras en aclarar que Jesús no era un celote. Claro, porque rechazaba la violencia y predicaba el amor a los enemigos, ¿no? Exacto. Pero ojo, su mensaje era igualmente radical y subversivo frente al poder establecido, aunque fuera desde el pacifismo. Sin embargo, aunque no liderara un ejército con espadas, su idea de que los últimos serían los primeros y de que los gobernantes debían servir a los humildes, vamos, a oídos del Imperio Romano, eso debía sonar peligrosísimo. Muchísimo más peligroso que una espada. Porque una rebelión militar la aplastas con 2 legiones y se acabó. Pero una revolución pacífica de la conciencia social, eso se infiltra en las bases mismas de tu imperio. Y es ahí donde entra en escena el antagonista supremo de esta historia, el perfecto romano Poncio Pilato. Exactamente. Fíjate, Poncio Pilato. A mí siempre me ha parecido un personaje rodeado de un aura casi de leyenda. De hecho, tenía entendido que durante mucho tiempo algunos historiadores llegaron a dudar de que existiera realmente, ¿no? Que pensaban que era solo un recurso literario. Bueno, fue un debate histórico real hasta hace relativamente poco, concretamente hasta 1961. Ah, muy reciente. Sí. En ese año, un equipo de arqueólogos que excavaba en las ruinas de Cesarea Marítima, en Israel, encontró un bloque de piedra caliza espectacular. La famosa piedra de Pilato. Esa misma, una piedra que contenía una inscripción dedicada al emperador Tiberio, un Tibereum, y estaba firmada explícitamente por Poncio Pilato con su título de Prefectus de Judea.
O sea, la prueba material, literalmente tallada en piedra, de que este señor existió y tenía el control civil y militar de la región. ¡Qué pasada! Totalmente. Pero lo verdaderamente revelador no es solo que existiera, sino lo que nos dicen las fuentes históricas sobre cómo era su carácter realmente. Ya, porque la imagen que tenemos todos por la cultura popular o las películas es la de, bueno, un burócrata romano que estaba ahí dudando, que no quería problemas, que intentó salvar al acusado, pero la presión popular pudo con él. Pues olvídate de esa imagen, porque es falsa. Autores históricos de la época, como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, no lo describen para nada como un gobernante dubitativo. ¿Ah, no? ¿Qué dicen los documentos? Lo describen como un hombre cruel, sádico, sumamente inflexible y corrupto, que además disfrutaba humillando a la población judía. Madre mía, una joya de persona. Y Josefo relata un incidente histórico que es brutal y que ilustra esto a la perfección. Resulta que, poco después de asumir el cargo, Pilato ordenó a sus tropas introducir en Jerusalén, por la noche y a escondidas, unos estandartes militares que llevaban la imagen del emperador. ¡Ostras! Supongo que eso, en una ciudad como Jerusalén, donde la ley prohíbe las imágenes esculpidas y la idolatría de forma tajante, era una ofensa monumental. Era una provocación absolutamente calculada para humillarlos. A la mañana siguiente, cuando los judíos vieron aquello, una multitud enorme viajó a pie hasta Cesarea, a la residencia de Pilato, para suplicarle que retirara los estandartes. Y conociendo el perfil del colega, dudo que los invitara a tomar el té. Escondido a sus tropas armadas alrededor de la multitud. Uf, qué tensión. Cuando la gente volvió a pedirle que quitara las imágenes, Pilato dio una señal. Los soldados los rodearon a todos, con las espadas desenvainadas, amenazando con provocar una masacre absoluta allí mismo si no aceptaban al emperador y se iban a sus casas. El clásico movimiento de un imperio opresor, ¿no? Utilizar el terror puro y duro para forzar la sumisión. ¿Y qué hizo la gente? Pues aquí ocurre algo que le rompe por completo el esquema mental y militar a Pilato. En lugar de salir corriendo aterrorizados o intentar pelear sabiendo que iban a perder, la multitud entera, al unísono, se tiró al suelo. Se rindieron. ¿No? Se arrodillaron, se descubrieron el cuello y le gritaron a Pilato que preferían ser degollados allí mismo antes que permitir que se violaran sus leyes sagradas. ¡Wow! Se me ponen los pelos de punta. Es paralizante. Pero fíjate, si analizamos la mecánica de lo que acabas de contar, al ofrecer sus cuellos voluntariamente, le acaban de arrebatar a Pilato su única herramienta de poder, el miedo a la muerte. Exacto. Porque si los masacraba todos a sangre fría, no iba a lograr la sumisión que buscaba. Lo único que iba a conseguir era un genocidio inútil que provocaría una guerra civil masiva. Y Roma probablemente le cortaría la cabeza a él por incompetente. Has dado en el clavo. Pilato se quedó bloqueado ante esa resistencia no violenta pero implacable. Se vio obligado a retroceder y ordenó que los estandartes volvieran a Cesarea. Es un dilema narrativo increíble para este segundo acto. Y volviendo a nuestro protagonista, a Jesús, vemos que está atrapado entre dos fuerzas colosales. Por un lado, la resistencia violenta de los celotes y por otro, la brutalidad aplastante de este imperio dirigido por un tirano sádico. Y sin embargo, como un protagonista acorralado que se niega a abrir las dos puertas que le ofrecen, crea una tercera opción totalmente inesperada. Una revolución puramente basada en la verdad, pacífica, pero que no cede al miedo. Y eso nos lleva directamente al clímax, al famosísimo gesto de Pilato lavándose las manos en el juicio, que, por cierto, siempre me pareció un detalle un poco teatral para un romano. Es que lavarse las manos no era un procedimiento legal romano en absoluto. Era la adopción de una antigua costumbre judía. Espera, ¿me estás diciendo que Pilato, que odiaba profundamente a los judíos y sus costumbres, adopta uno de sus rituales justo en el momento más crítico de su mandato? Sí, pero fíjate bien, lo hace vaciándolo completamente de su contenido moral original. En la tradición, era para expiar culpas ante un asesinato no resuelto en la comunidad. Pilato lo usa para intentar evadir la responsabilidad de condenar a un hombre inocente, cediendo a la presión política. ¡Qué barbaridad! Y es superpotente porque, psicológicamente, quien condena a un inocente cediendo a las presiones no queda libre de culpa por echarse un poco de agua en las manos. Claro que no. Se ha convertido en el símbolo universal de la sumisión a los bajos intereses. Representa a esos que tienen el poder de frenar una injusticia, pero miran para otro lado para no perder su puesto. ¡Qué gran verdad! Y así, de esta forma tan dramática, llegamos al tercer acto,
el desenlace de la colisión entre el mensaje de nuestro protagonista y el poder establecido. Mm, Como vimos en las fuentes de documentales al principio, los finales más potentes, los que te incitan a actuar, son los finales abiertos. sí. Entonces, desde una perspectiva puramente analítica e histórico-teológica, ¿cómo culmina esta narrativa con el tema de los milagros y la resurrección, sin que parezca simplemente fantasía? Es una pregunta muy buena. Los manuales teológicos que analizamos son muy rigurosos en este punto. Los milagros en su contexto histórico no deben verse en plan trucos de magia que rompen las leyes de la física para ganar aplausos. Vale, ¿y cómo hay que verlos entonces? Hay que verlos como signos, signos tangibles de una nueva creación, gestos que anticipaban la liberación de los oprimidos. O sea, no era solo curar por curar. No, imagínate, curar a un leproso en el siglo I. La lepra no era solo una tragedia médica, era una sentencia de muerte social absoluta. Te expulsaban de la comunidad. ¿Eras un paria? Exacto. Al curar a esa persona, lo que está haciendo es devolverle su dignidad social, reintegrarlo en el tejido humano. Son signos de restitución profunda. Entiendo, pero, claro, la historia de este documental histórico no termina con curaciones felices. Termina con el clímax dramático máximo, la crucifixión y la muerte. Así es. El sistema reacciona y elimina la amenaza. Y si la película acabara ahí, en negro, sería una tragedia con un final cerradísimo que nos diría que la violencia y el poder corrupto siempre ganan. Pero no acaba ahí. Desde el punto de vista del relato histórico-teológico, la resurrección es el postulado definitivo que da sentido a toda la lucha anterior por la justicia. Es como el mensaje de que la verdad y la dignidad tienen la última palabra frente al imperio. Exactamente. Y si relacionamos esto con los finales abiertos del guión documental, el mensaje que dejan estos textos de que el reino de Dios está ya entre nosotros, pero aún en proceso, es el final abierto por excelencia. Totalmente. Te dice que la cámara sigue rodando. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, al margen de las creencias personales de cada uno? ¿Por qué debería importarnos esta estructura? Esto plantea una pregunta importantísima, y es que nuestra sociedad contemporánea, como advierten estos textos, sigue dominada por un guión alienante, un guión basado en el consumismo extremo, en la hiperproductividad y en un individualismo atroz. Ya te digo, vivimos corriendo en una rueda de hámster. Nos obliga a reflexionar críticamente sobre nuestros propios ídolos modernos, el éxito, el dinero, el poder. Claro, ídolos que nos exigen sacrificar nuestro tiempo y nuestra paz mental. Y recordar que la dignidad humana, especialmente la de los más marginados o vulnerables de hoy, debería ser el verdadero centro de nuestra convivencia. El mensaje te pasa la pelota a ti como espectador. Bueno, a mí me parece una forma magistral de verlo. Como resumen, este cruce tan loco que hemos hecho hoy entre las técnicas de cine documental y la historia del siglo I nos demuestra algo súper valioso. ¿El qué? Que las narrativas más perdurables de la historia, las que realmente sobreviven milenios, nunca son las que nos dan todas las respuestas masticadas para que durmamos bien. No, para nada. Son las historias que nos incomodan, las que nos exigen posicionarnos y nos empujan a transformar nuestro entorno. Porque el verdadero propósito de una buena historia, al final, no es solo entretener, es transformar la realidad. Totalmente de acuerdo. La reflexión profunda requiere un choque. Y esta historia es el choque definitivo. Pues para ir cerrando este análisis, quiero dejar una última reflexión. Un pensamiento provocativo para todos los que nos están escuchando. A ver, dispara. Si hoy mismo alguien estuviera escribiendo el guión documental de nuestra sociedad actual, con todas sus desigualdades, y lo que es más urgente, al ver tantas injusticias y a tantos Pilatos modernos de traje y corbata que se lavan las manos todos los santos días. Ya, es que hay muchísimos. Demasiados. La pregunta es, ¿vamos a conformarnos con ser simples espectadores pasivos de este guión que nos han impuesto? ¿O vamos a atrevernos de una vez a reescribir el final? Ahí queda eso. Telita para reflexionar. Ha sido un placer acompañarles hoy en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando sus guiones, busquen la verdad y, por encima de todo, no dejen nunca de reflexionar. Nos escuchamos en el próximo análisis. Un saludo. Hasta la próxima.